Hola, buenas tardes. Yo soy Adri Aguirre, psicóloga, y bienvenidos a su podcast, Tu Enfoque Personal, en donde hablaremos de diferentes temas para los apasionados de la salud mental y el desarrollo humano. Muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer a toda la comunidad que por ahí estuvo en el episodio anterior dedicado a la orientación vocacional. Durante ese episodio hablamos acerca de diferentes conceptos que valía tanto la pena aclarar. Hablamos acerca de la vocación, la profesión y la ocupación como parte de la estructura que nos permite desarrollarnos en la vida con plenitud, gozo y pasión. También platicamos que la vocación es algo que se construye a través del tiempo, que inicia su proceso formativo desde el hogar, pero que se refuerza a través de las diferentes instituciones o instancias educativas y formativas en las que nosotros nos desarrollamos. Y producto de esta conversación que tuvimos, personas de nuestra comunidad hicieron interesantes comentarios al respecto de lo que esto resonaba con ellos y en sus propias experiencias. Nos platicaron también acerca de cómo recordaban a los maestros, profesores o personas cercanas en su vida como una fuente de inspiración para elegir sus propias vocaciones. Entonces consideramos que era importante dar continuidad a este tema para poder darle continuidad y hablar de algunos aspectos muy concretos y específicos de esta construcción, que es el proceso de llegar hasta nuestra vocación. Nuevamente recibimos como invitado especial a Jorge Limón. Jorge, bienvenido. Hola Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto nuevamente estar aquí. La verdad, muy contento, muy feliz por la invitación y sobre todo por hablar, ¿no?, de este tema de la orientación vocacional. Obviamente me he dedicado a esto y considero, y así es, ¿no? En el tiempo que he hablado en diferentes momentos y foros sobre la orientación vocacional, pues considero que es un tema primordial en las familias, ¿no? Y precisamente, bueno, lo que me platicabas detrás del micrófono, en apagado, que el día de hoy vamos a enfocarnos a hablar un poco más acerca de la labor y la función que tiene el padre de familia en este proceso, ¿no?, de cara a sus hijos. Entonces, pues nuevamente el agradecimiento, ¿verdad? Y pues muy contento, ¿no?, de estar aquí por segunda ocasión. Muchas gracias. Pues eres bienvenido, Jorge, eres bienvenido en este espacio y fíjate que es un tema, la verdad, bien sensible porque como papás, o sea, como padres de familia, sí, ¿tú crees que es algo que de veras sí genera ansiedad como padre de familia? Así en tu experiencia personal, ¿tú crees que es un tema la elección profesional de tu hijo? ¿Es un tema que a los papás les ocupa? Definitivamente, ¿no? Yo creo que es de los temas principales. Bueno, depende, hay muchos temas principales, ¿no?, en la vida de un hijo de cara al padre, ¿no?, de cara a nosotros como padres, ¿no? Hay muchas cosas que nos preocupan, que nos inquietan, a lo largo de toda la vida, ¿no? Pero definitivamente en la etapa de la adolescencia considero que es un tema bastante inquietante, ¿sí? La elección de carrera de su hijo, ¿no? Por muchos temas, por muchos móviles, ¿no?, muchos motivos. El tema económico, sí, el tema que elija bien, que elija mal, que se equivoque, ¿no? Hasta que sufra, que se frustre, ¿no? Exactamente, sobre todo eso, ¿no? Uh-huh. Y definitivamente como padres, depende también como nuestro estilo de padres, claro, de no. ser padres. Pero pues también podrá haber los padres que no quieren que su hijo se frustre, sí. ¿no? Absolutamente nada, ¿no? Y podrá haber el padre que comprende que la frustración es necesaria, ¿no?
en la vida parte de los del hijos. proceso, ¿no? Pero de bueno, aprender. no es el tema precisamente. El elegir carrera frustra y el que se equivoquen pues obviamente también genera frustración, ¿no? Genera una preocupación, ¿sí? En el padre de familia me ha tocado, en el caso de las personas con las que yo colaboro, ¿sí? O sea, siempre esta cuestión de ansiedad por anticiparse al momento en donde el hijo va a tomar la decisión y estar seguros, saber si realmente ellos van a poder elegir bien, ¿no? Esa opción profesional. Y yo he notado esto, que los papás llegan a tener ansiedad en ese sentido. Y por eso me gustaría hacerte como algunas preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿podríamos hablar de cuál es el papel que debería de jugar el padre de familia? Sí, bueno, no quisiera como extenderme mucho hablando únicamente de esta parte, ¿no? Claro. Lo comentábamos en el episodio anterior. El papel del padre de familia inicia desde la infancia. No Sí. solamente en la parte de la adolescencia. ¿Cómo? Con el conocimiento de su hijo, de sus habilidades, de sus intereses, de sus destrezas, ¿no? Desde pequeño, bueno, desde que somos padres jóvenes y vemos a nuestros hijos pequeños, como esta parte de observarlos, conocerlos, qué les atrae, qué les gusta, y desde ahí irles proporcionando experiencias significativas y oportunidades de desarrollar sus habilidades, sus intereses, sus destrezas. Creo que ahí ya estamos haciendo una labor de orientación profesional, vocacional, ¿no? Claro. Desde ahí. Y el acompañamiento a lo largo de las siguientes etapas, ¿no? Considero que el tema de formar la autoestima y la seguridad también está ligado con la elección de carrera. Ya. Considero, ¿no? Sí. El trabajar la autoestima, trabajar la seguridad en el hijo. Está también un tinte que tiene que ver en el futuro con la seguridad para elegir una carrera, ¿no? Claro, ¿no? En cuanto al hijo tenga las posibilidades de tener seguridad y confianza en las decisiones que toma y que puede manejar la consecuencia de la decisión que toma, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ir enseñando a nuestros hijos a precisamente esta parte, ¿no? Que asuma la consecuencia de las decisiones. O sea, la vida es decidir constantemente. Pequeñas decisiones de acuerdo a la etapa, ¿no? Pequeñitas decisiones, ¿no? El niño que decide a cierta edad, depende de los papás y sus criterios, cuándo va a usar, cuándo va a decidir él la ropa, ¿no? Depende, Claro. Eso ya es un criterio familiar. O el decidir con qué juguetes jugar, ¿no? O el decidir si va a piano o si va a fútbol, ¿no? Claro. A lo mejor depende los criterios de cada padre, ¿no? A lo mejor pues tendríamos papás que dicen, no, lo voy a meter a piano, lo voy a meter a fútbol, lo voy a meter a esto. Eso está bien cuando el niño muestra habilidades, intereses hacia eso, ¿no? Uh-huh. Pero sí es interesante, ¿no? O sea, en la medida en que el niño, por experiencia, es más capaz de poder participar en ese proceso de decisión y que también puede asumir la consecuencia. Te cuento algo de eso. Uh-huh. Mira, pasa, por ejemplo, que tú como recuerdas a tu hijo de que pon tu tarea en la mochila, ¿no? Y entonces él, pues, no la pone, se le olvida, se distrae. Ya hablábamos mucho de la cuestión de la atención. Y estás de acuerdo que no decidir también es una decisión, ¿no? Y eso tiene una consecuencia. Y llegas al día siguiente y llega el niño y en el coche se está bajando del carro y dice, mamá, no traje la tarea, ¿no? Y ahí va a verse cuál es el tipo de crianza que tú tienes, si sales corriendo a tu casa a querer traer la tarea de regreso o si lo dejas asumir la consecuencia de no haber decidido y si lo diriges, ¿no? O sea, porque no sucede de que pues lo llamas la atención, lo reprendes, pero no lo diriges hacia hacer conciencia de, a ver, ¿en qué momento decidiste no poner la tarea en la mochila? ¿Y cuál fue la consecuencia? Entonces, Tienes razón en que desde pequeño ya estás reforzando estas habilidades que son fundamentales
para una toma de decisión como lo es una profesión. Sí, y la misma, el formar y el educar en la misma toma de decisiones, ¿no? Claro. O sea, si lo grande empieza por lo pequeño, ¿no? Okay. Tenemos que enseñar y formar a nuestros hijos en que ellos tomen sus propias decisiones, pequeñitas, medianitas, y cada vez van a ir aumentando, ¿no? Claro. La magnitud y el compromiso de la decisión que están tomando. El nivel de Pero complejo. si no le permites a tu hijo tomar una decisión o solucionar un problema con sus propias herramientas, y le solucionamos y tomamos decisiones por él, pues definitivamente pues a lo mejor no va a tener la habilidad de hacerlo cuando llegue a la adolescencia, ¿no? A lo mejor va a estar esperando en qué momento, a ver, papá, dime qué carrera voy a estudiar, ¿no? Claro. Digo, en un sentido muy radical, ¿no? O lo clásico, ¿no? De estar esperando la última clase de orientación vocacional para que te pongan el test y ya, o sea, decidir con el test, ¿no? Como si el test realmente fuera o sea, como una adivinación, ¿no? Casi que naciste para esto. Y no, pues realmente el test es una medición, ¿no? Estadística de tus habilidades, y pues te indica, ¿no? Mira, para esto eres más bueno, para esto eres menos bueno. Pero eso no descarta el factor de autoconocimiento, ¿no? O sea, de que realmente tú sepas, soy bueno para esto, quizá para esto no soy tan bueno, pero esto es lo que disfruto, ¿no? Y bueno, todos esos elementos te permiten una mejor decisión. Sí, fíjate que este punto que tocas es también parte de cómo contribuir a la elección de carrera, ¿no? De tu hijo. Ayudarlo a conocerse y a reconocerse, ¿sí? Y esto también se inicia desde la infancia, ¿no? Desde la niñez. Ajá, claro. Y sobre todo en la adolescencia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia pues estamos pasando el joven que va en ese proceso. Los hijos están pasando, ¿sí? Por un momento donde hay confusión, están buscando su identidad, sí, ¿no? Están madurando su identidad, sus propias decisiones, ¿no? Están madurando el tema de la planeación. Definitivamente lo que necesita el joven en esta etapa es ayudarle a reconocerse, a conocerse, y proporcionar momentos, pláticas, diálogos, donde el mismo joven, adolescente, pues va identificando, ¿no? Qué le gusta, claro, qué no le gusta, qué carrera. Y ahí es necesario un diálogo, ¿no? Mucho diálogo. También yo creo que la comunicación y el diálogo es fundamental en el proceso de elección de carrera, ¿no? Y si no se cultivó eso desde etapas anteriores, pues eso va a dificultar, ¿no? Que estés tú presente como padre para tu hijo en ese momento, ¿no? Y como un apoyo, y como una luz, y le des claridad. Como una guía, ¿no? Como un acompañante de ese proceso. Fíjate que como un punto, o sea, como un punto número uno, es claro que qué importante es permitirles el que ellos participen, tomen decisiones, sean parte de sus decisiones, para que ellos tengan habilidad para la toma de decisión. Y una cosa en la que pensé mientras hablabas es el tema de que si no se saben equivocar, si no se saben frustrar, pues obviamente lo que estamos haciendo es hacerlos más propensos a que vivan problemas con la ansiedad, ¿sí? Porque no saben, no tienen herramienta, o no están desensibilizados a ese proceso de ansiedad. Y pues eso es algo que tiene que ver también con la propia ansiedad de nosotros los padres, ¿no? No solo en el tema de elegir una ocupación, quiero ir un poquito antes, en general. A los papás como que no nos gusta mucho que nuestros hijos se frustren. Pero fíjate que a veces yo puedo tener la idea de que me encanta, yo cuando crezca voy a ser, no sé, abogada. Quizá porque lo visualicé en una película, o porque vi un póster, o porque sigo una serie y hay una abogada espectacular, ¿no? Pero esa imagen, ese arquetipo, esa visualización, no necesariamente es la profesión. Entonces, el poder enseñarlos a que ellos entren a este proceso de pequeñas experiencias, ¿sí?
que son aproximadas a eso que ellos visionan, ¿no? Me acuerdo de una experiencia que tuvimos por ahí con mi niña que yo voy a dedicarme, ¿no?, a la parte de la comunicación y en ese momento surge una oportunidad con un micrófono y se queda un poco paralizada, ¿no? Y claro que como la parte del consejo es aguas, porque pues si se supone que esta parte te apasiona, tienes que entrar más a esta experiencia y entonces como todos esos choques, ¿sí?, van enseñando al niño a cuestionarse si es esa la decisión que quieren tomar o si replantean o tan solo, ¿no?, a tomar más participación de la construcción. Esto es parte importante de esta ocupación en la que yo me estoy desempeñando, entonces es algo en lo que me tengo que esforzar mucho más. Entonces, sí, la parte cuando tú dices de clarificarlos, de ayudarlos a reconocerse, de ayudarlos a ubicarse, sí me hace pensar mucho en permitirles el error y permitirles el experimentar pequeñas situaciones que los aproximan a la profesión que ellos visionan, para que tengan un punto de vista que sea realista. Sí, y proporcionarles información, ¿no? A lo mejor tú como padre pues no dominas ese campo de todos los perfiles profesionales, ¿no? Claro. Pero sí sería conveniente como padre pues investigar un poquito, ¿no? Claro. Interesarte en las carreras que está mencionando tu hijo, leer un poco para generar un diálogo con él, ¿verdad? Te digo, no puedes ser el experto tú como padre orientador vocacional, pero sí podrías empaparte, leer, buscar fuentes y al menos como tema de conversación, ¿no? Claro, en sí. una plática, en una sobremesa, ¿no? O Sí. sea, y mostrar interés en el proceso, con eso estarías mostrando como interés. Entonces es importante que el padre ¿cómo llamarlo? Pues ahora sí que investigue, lea, se meta un poquito más en el proceso directamente de saber perfiles, de saber en qué puede trabajar es más, a lo mejor proporcionarle oportunidades. Ok, te gustaría estudiar medicina, mira, tengo un amigo médico, ¿verdad? O tu tío es médico, platica con él, o vamos a traerlo, invitamos a cenar, ¿qué te parece? Si dialogan, a eso me refiero, ¿no? Claro. Proporcionar oportunidades donde él escuche de ti o de otras personas o de tus amigos, experiencias relacionadas con su carrera. Otro tema importante es la escucha empática. Ahorita mencionabas algo, ¿no? Oye, yo me quiero dedicar a la comunicación. Bueno, un ejemplo que he vivido o que he escuchado, más que nada, que he escuchado con mis alumnos, a lo mejor cuando un hijo comenta, oye, quiero dedicarme a la psicología, y la primera respuesta del padre es, no, como psicólogo te vas a morir de hambre. Claro, o sea, los psicólogos, ¿en qué trabajan? Nada más dan terapia, ¿no? O, oye, quiero ser médico. ¿Estás seguro? Porque esa carrera es muy difícil, tienen que estudiar mucho. Yo a ti no te veo que estudies, ¿no? Sí. Entonces, como ese juicio, ¿no? O sea, ¿ya rompiste la comunicación? Sí. O sea, si de antemano vas a responder de esa forma, pregúntame si tu hijo va a acercarse a ti nuevamente a decirte que quisiera estudiar. Claro. Entonces, la escucha empática es un tema fundamental, ¿no? Por eso te decía hace un rato, la comunicación se genera desde las primeras etapas de la vida, ¿sí? Entonces, si hay confianza, si hay diálogo, va a llegar a ti, te va a decir, tengo estas inquietudes, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy empáticos al escuchar algo. A lo mejor tienes prejuicios de las carreras, a lo mejor, bueno, los ingenieros, ¿no? Digo, te hablo de todo esto porque trabajé muchos años en una universidad en particular, y conozco los perfiles, ¿no? De cada uno de estos estilos, incluso perfiles profesionales y estilos de vida relacionados con algunos perfiles profesionales. Entonces es muy clásico, ¿no? Que cuando un ingeniero, un hijo, un alumno dice, oye, quiero ser ingeniero, ¿no? Y el papá dice, vas a ser bien
Ajá, o sea, Sí. vas a ser bien borrachote, ¿no? Sí. Digo con todo Ese ha de respeto de ser los un ingenieros, prejuicio. no es exclusivo de los ingenieros, me queda claro, Sí, ¿no? claro. Pero es como los estigmas que hay, ¿no? Sí. Los prejuicios, que también ese es todo un tema, los mitos que existen acerca de tales o cuales carreras. Regreso a la idea principal, es a acompañarles desde una escucha empática, sin juicio, sin estereotipo, sin juzgar, sin anticiparse a los hechos, ¿no? O sea, eso es muy común en el tema de la elección de carrera. Cuando el alumno se pregunta o le pregunta a su papá qué estudiar, qué sería conveniente, nos adelantamos 2, 3 años, 4 años y vas a decir, ¿de qué vas a trabajar? ¿No? Esa carrera no te conviene, ¿sí? Entonces, como que pensar en pasos cortitos, ¿no? Claro. ¿Qué quieres estudiar esto? Vamos a investigar, vamos a leer, Claro. ¿en qué universidades hay esa carrera? Déjame buscar algún amigo que haya estudiado esta carrera, ok, y vamos a empezar a dialogar sobre esa carrera, como primera opción. El hijo va a cambiar en algunos 6 meses o 2 meses, y va a pensar en otra. Ok, vamos a investigar sobre esta otra, a lo mejor. O a la semana ya va a decir, ¿sabes qué? No quiero estudiar eso. La verdad no me gustó por lo que me acabas de decir, lo que acabo de Escuchar. leer, escuchar. Tal otra carrera. Con paciencia y con empatía, ok, vamos a investigar sobre esta otra. Pero para esas alturas tú ya tienes como una visión de tu hijo, de sus habilidades, de sus aptitudes, regresando a lo que decía antes, ¿no? Sí. De sus gustos, para qué es bueno. Y desde esa perspectiva puedes orientar, ¿no? Desde esa perspectiva puedes decir, sí, cierto, mira, como que yo te veo habilidades, has mostrado habilidades desde pequeño para esto. ¿Te acuerdas que te gustaba jugar de esta manera? ¿Te acuerdas que decías que querías hacer esto? Si tienes habilidades, podría ser que sí, ¿no? O sea, desde esa perspectiva, esa es la labor del padre de familia, ¿no? Escucha empática es el tema, y la otra es ayudarle a conocerse y reconocerse a sí mismo, ¿no? Ya. Sí, estas serían como las principales tareas entonces, ¿no? Del padre de familia. Durante este proceso, durante esta etapa. Algunas de ellas, ¿no? Algunas de ellas, exactamente, ¿no? Escuchar sin cuestionar, escucha abierta, empática, investigar también el perfil, las carreras y proporcionarle oportunidades para que mi hijo, para que el hijo, pues escuche a lo mejor de primera mano experiencias relacionadas con tal o cual carrera, ¿no? E incluso de no tener un rol tan protagónico, ¿no? O sea, sí abrirse, sí generar la oportunidad, pero dejar que sea el hijo el que tenga la mayor participación, ¿no? No ser los protagonistas del proceso de elegir la carrera, ¿no? Sí. Y también voy a hablar desde experiencias que he escuchado en este proceso, ¿no? Digo, con mucho respeto, ¿no? Pareciera que ya no es propio de nuestra época el imponer una carrera o el sugerir, entre comillas, una carrera a tu hijo, ¿no? Pareciera que pues estamos ya en otra época diferente. Anteriormente se hacía esto, ¿no? Claro, sí. En otras épocas pues el papá decía, yo soy tal profesión, hice todo esto, imperio, este negocio, tú lo vas a continuar, vas a estudiar tal o cual cosa. Pareciera que no ocurre, pero en varios procesos, en varios alumnos que he tenido, he escuchado, ¿no? ¿Que aún se practica? ¿Mande? ¿Que aún se practica? He escuchado casos, ¿no? Los menos, pero sí donde pues el papá decide o la mamá decide por el hijo, ¿no? Ya. Ajá. Y digo, pues sí lo consideras, ¿no? O sea, y piensas, bueno, ¿qué tipo de padre quieres ser, ¿no? Sí, un padre facilitador o un padre muro, por llamarlo, donde no permites el desarrollo de tu hijo porque
tú quieres que estudie tal o cual cosa, o porque no permites su proceso de investigación o discernimiento, porque lo paras en corto cuando te está comunicando una idea y entonces metes un prejuicio, ¿no? Y fíjate que en cuanto a estos dos conceptos, me supongo que te refieres a muro, o sea, visualmente me imagino en una pared, ¿no? En un obstáculo, ¿no? Y de alguna manera quieres como asegurar el éxito con esa actitud, ¿no? De tu hijo. Yo sé lo que es mejor para ti y entonces decide esto, ¿no? Porque yo te conozco, yo te conozco incluso más que tú. Y me queda un poco la pregunta ahí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Sería posible que un padre conozca más a un hijo que él mismo? Es pregunta compleja, ¿no? Es compleja, es sí. pregunta bastante compleja. Porque el papá puede ser una buena fuente, ¿no? De información. Sí, de entrada sí es un papá cercano, es un papá empático, es un papá que ha estado presente, ¿verdad? Sobre todo en la etapa de la adolescencia, donde el adolescente está en ese proceso de búsqueda, yo creo que tiene un buen nivel de conocimiento de su hijo, ¿no? Sí. Ajá, pero eso no quiere decir que decidas por él. Claro, porque no tiene la experiencia interna que tiene el sujeto de lo que está viviendo. Él puede conocerlo de manera externa y en la observación, pero no puede dar el punto de vista interno del sujeto que está viviendo las experiencias. Así es. Y desde esta postura que acabas de decir, yo soy el adulto, tengo más experiencia, yo sé lo que te conviene. Es una tentación muy grande. Sí. Es una tentación muy, muy grande y no en mal sentido, no en un sentido manipulador, no en un sentido te voy a imponer esto porque yo quiero que lo hagas, ¿no? Es más bien en un sentido, hay de todos los casos, pero es más bien en un sentido diversidad. Protector. Sí. Lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que no se frustre, claro, que no sufra, que le vaya bien, que tenga mira, yo ya tengo un gran negocio, estudia administración de empresas, sí. No vas a batallar, ¿no? Sí. O yo soy médico, tengo una clínica, sí. ¿No? O un consultorio muy bien establecido, sí. Estudia esto, ¿no? Porque ya está casi todo hecho, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, el padre siempre va a buscar lo mejor para su hijo. Eso debemos de tenerlo muy claro. Como padres buscamos lo mejor. ¿Sí? No creo que tengamos como padres la mentalidad de decir, ahora este es un nuevo día, voy a ver cómo molesto a mi hijo, ¿no? Voy a ver cómo cómo impido que decida una que sea carrera, feliz, ¿no? Ajá, no creo. Entonces lo que estamos pensando nunca. Como padres es buscar lo mejor, nada más que desde esa perspectiva buscar lo mejor. La pregunta sería lo mejor para quién. Claro. Mejor para mí como adulto que he tenido una experiencia y una vida resuelta, sí. O lo mejor para él que está en un proceso de búsqueda, de acuerdo a sus habilidades e intereses, ¿sí? Y a su propia voz, ¿no? Interna. Claro, entonces, quiero lo mejor, pero ¿desde qué perspectiva? ¿Desde qué perspectiva quiero lo mejor? Ahora, lo mejor para mí no es siempre lo mejor para mi hijo, ¿no? Claro. Tenemos que dejar que tomen sus decisiones, que exploren, que investiguen. Mencionaba este concepto de padre facilitador y padre muro y defino, ¿no? O sea, doy ideas sobre esto. El padre facilitador crea las condiciones, ¿no? Lo que te comentaba, investiga, lee, se interesa, busca ejemplos, busca oportunidades, proporciona momentos donde tu hijo puede indagar, investigar, profundizar más en tal o cual carrera. Un padre facilitador permite que su hijo tome decisiones y se haga cargo él de las consecuencias y asuma las consecuencias. Un padre facilitador permite que el hijo se frustre, porque la frustración es formativa. Sí. Entonces, si no se frustra en la vida, pues va a tener varias experiencias donde se va a frustrar. ¿Y qué va a hacer cuando se frustre? Un padre facilitador navega en internet, lee, pregunta con los que saben. A lo mejor me puedes decir, bueno, es que yo como padre tengo un nivel de secundaria, de preparatoria, no estoy en una carrera, yo no sé nada de eso. Ok, no lo sabes.
pregunta, acércate con alguien que sí sepa. Es muy común y también pasa, muchos papás se acercan a contratar el servicio de orientación vocacional y eso es un padre facilitador. Sí. Yo no puedo, pero están estos expertos, le doy este servicio, ¿no? Le proporciono este servicio. Entonces, un padre facilitador busca un vínculo creativo, vínculo cercano, sí. ¿no? Y proporciona ideas para que su hijo desarrolle sus intereses y su carrera. Ajá. Y que vaya, y siembra la idea de la creatividad para que el hijo vaya visualizando un futuro relacionado con su carrera, o a lo mejor no con su carrera directamente, pero que pueda crear algo, ¿no? Algo diferente, pero las bases que estudió le pueden servir, ¿no? Y qué decimos de las carreras que todavía no surgen, ¿verdad? Porque bueno, el mundo está cambiando y entonces pues por ahí todavía vienen nuevas profesiones o profesiones que se van adaptando, ¿no? A las nuevas exigencias, ¿no? Del medio, del entorno, nuestra nueva realidad como planeta, la inteligencia artificial, tantas cosas que han cambiado. Fíjate que mencionabas tú y me gustaría como platicar de este criterio, porque a veces pasa, Jorge, que un chico dice que quiere hacer una nueva práctica y entonces su papá dice, bueno, ok, hacer una nueva práctica, y lo inscribe y a las 2 semanas dice, ya no quiero ir. Y me encanta esta historia de papás que dicen, ok, pero terminas, ¿no? Ok, pero terminas. Porque ahí, en ese ejercicio, el niño está aprendiendo que sí es válido cambiar de decisión, pero que tiene que iniciar las cosas, que tiene que terminar las cosas que inicia. Entonces, le van dando los padres criterios para vivir esa experiencia de una manera controlada. Ya sé que cambié de parecer, pero voy a concluir mi mes en esta, por ejemplo, actividad extraescolar para tener oportunidad de hacer un cambio de decisión. Y fíjate que eso les da bastante seguridad. Si te refieres a termine el periodo. Claro. Es como un periodo, pensemos el semestre, ¿no? Pensemos un periodo de tiempo específico. Sí, definitivamente, ¿no? Y eso va creando en él pues una visión de que, ok, ¿no? Voy a terminar este proceso, el mes, 3 meses, los 6 meses, me quiero cambiar de carrera. De carrera, por ejemplo, sí. Me quiero cambiar de prepa. Ajá. Ok, vamos a ver tus razones, tus motivos, por qué, ¿verdad? Si son viables, si son válidos, si son, obviamente, pues, razones lógicas, ok, pero hay que terminar el semestre, ¿no? ¿Sí? Presenta los exámenes, me voy a dar de baja. Termina el proceso, no pasa nada, te quieres salir o que te vas a salir, no es lo tuyo, estoy de acuerdo, termina el proceso, concluye. Te va a servir, claro, sí, vas a terminar con un semestre, ajá, pero claro que no es sencillo, ¿no? No es sencillo lograr esto y tampoco es sencillo que el alumno, el hijo, lo piense con claridad, ¿no? Pero pues podemos ayudarlo en ese proceso como padres, ¿no? Sí, es completamente formativo, lo ayuda a manejar justamente como esta parte de la ansiedad que hablábamos hace un rato, y también lo enseña de cómo funciona realmente la vida, ¿no? O sea, pues porque cuando estás en la parte laboral, aunque a veces tú digas, bueno, ya no quiero continuar en esta ocupación en la que estoy, pues es importante como personas adultas que aprendamos a cerrar nuestros procesos y transitar entre una cosa y otra, ¿no? Y esta también pues puede ser una de las labores importantes durante todo el desarrollo del niño hasta llegar a ese momento de la profesión. Así el chico sabrá que lo que inicia lo termina. A lo mejor no toda la carrera, puede cambiar de carrera. Cambiar es su derecho, ¿no? Es su derecho asertivo, cambiar de opinión. Pero de esta manera, ¿no? De la forma en donde él se hace responsable de su propio proceso que está construyendo. Sí, y fíjate que otra idea que quiero mencionar es, y esto es un tema un poquito más largo, ¿no? Entonces, quisiera mencionar, y recuérdame si ahorita
a lo mejor los tiempos no den en este bloque. Ok. Ajá, pero quisiera mencionar la idea del trabajo personal del papá. Nosotros como Fundamental. papá, en el proceso de orientación vocacional de nuestros hijos, también pues tenemos un compromiso de autoconocimiento, de revisar nuestra historia personal cuando Wow. elegimos, Sí. revisar nuestras motivaciones en la formación de nuestros hijos, o sea, ¿qué me mueve? Claro. Y revisar nuestros conceptos. Ajá. Un concepto muy común es la felicidad. Ujú. Yo como padre, para mí, ¿qué es la felicidad? Ajá. O sea, la felicidad está formada por el concepto comercial de la sociedad. O la felicidad, ¿cuál es mi felicidad yo como padre? No, o sea, yo sé que nos escuchan muchos papás en este momento y me gustaría hacer la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es para ti, papá, ser feliz? ¿Sí? ¿Qué es para ti la felicidad? Ajá. Y bueno, ojalá y tengan, o sea, lo puedan ellos pensar y nos compartan también sus respuestas, Claro, ¿no? Como sí. para hacer un taller Pues- en línea, ¿no? En podcast de esto, Claro. pero Pues ya nos dejó por aquí Jorge el reto. Vamos a hacer un pequeño corte. En un momento más regresamos, pero les dejo por ahí el reto que les lanzaron. A ver, papás, para nosotros, ¿qué es la felicidad? ¿Cuál es esa imagen que viene a nuestra cabeza cuando nosotros pensamos en qué es realmente la felicidad? ¿Es una imagen como las redes sociales? ¿Es una experiencia? ¿Qué es la felicidad? Regresamos. Regresamos. Bueno, papás, platíquenos, por favor, háganos saber por ahí, por redes. Platíquenos qué fue lo que vieron, cómo respondieron a esta pregunta. Para ustedes, ¿qué es la felicidad? sí, y fíjate que ahorita en el corte estaba pensando y de cara al tema profesional, porque es una elección de carrera, Claro. pues el campo es el campo profesional. Sí, es cierto, es interesante conocer el concepto que tenemos de felicidad, ¿no? ¿Qué es para nosotros ser felices? ¿Qué nos hace felices? Pero de cara a la elección de carrera también podríamos hablar del éxito. Claro, que es el Ajá. éxito, ¿no? ¿Qué idea tenemos como padres de éxito, ¿no? Digo, no me quiero anticipar, avanzar, arriesgar a decir, pues el éxito en nuestra sociedad puede ser en un sector de la sociedad, está relacionado con los lujos, con tener una grande casa, con tener un carro no solo del año, sino de una De marca lujo, súper, ¿no? Ajá. ¿verdad? O sea, como los logros económicos, ¿no? Ajá, entonces, ¿será eso el éxito? ¿Será eso la felicidad? O sea, ¿qué es nuestro concepto, no? Y voy a decir una definición de éxito o felicidad de mis alumnos, no es mía, ¿no? Y ha sido muy, muy interesante. Ha sido muy interesante escuchar a los alumnos y aprender de ellos, ¿no? Les pregunto en algunas clases, ¿para ti qué es el éxito, ¿no? O ¿qué es la felicidad? ¿Qué es el éxito? Vamos a enfocarnos en eso. ¿Qué es el éxito, no? Y dicen, desarrollar mis habilidades. Ok, wow, sí. O sea, alumnos de prepa, de primero. Impresionante, me causa mucho. Sí. Sí, digo, oye, tienes una visión ya bastante clara y madura, ¿no? O sea, desarrollar mis habilidades, ese es éxito. Comprometerme con la sociedad, hacer cosas por la sociedad, ¿sí? Qué interesante, ¿no? Digo, desde mi perspectiva de adulto, pues eso es una muy buena respuesta y ligado a eso va a venir la otra parte o visión de éxito que tenemos, ¿no? Claro. La cuestión económica. Como una consecuencia, Como ¿no? una consecuencia de eso, ¿no? Una respuesta que dan los jóvenes con los que trabajo, y no solo en clase, sino en el consultorio, en el proceso de orientación vocacional, es que es para ti la felicidad hacer lo que me gusta, ajá, y ganar por eso.
Esa es felicidad, ¿no? Tener una solvencia económica, cubrir mis necesidades, ¿no? Y un poco más, así tal cual, no son definiciones mías, ¿no? Entonces, es importante como padres que revisemos nuestro concepto de felicidad, ¿no? Está muy ligado a un tema económico, está muy ligado a lo que nos proyecta la sociedad como éxito en los comerciales, en las novelas, en los contenidos televisivos, ¿no? ¿A qué está ligado nuestro concepto de felicidad o de éxito, ¿no? Digo, son cosas diferentes, pero me explico la relación entre estas Entre dos ellas, palabras, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, también es importante, y hace rato lo mencionábamos, igual voy a mencionar la idea para no olvidarla, el tema de revisar mi historia personal, ¿no? Uh-huh. También es fundamental como padre de familia cuando estás en este proceso de acompañar, también sentarme a revisar cómo viví yo la elección de carrera. A lo mejor no tuve oportunidad como padre de estudiar una carrera y no hice realidad mi sueño en ese momento de ser tal o cual profesión, médico, ingeniero, ¿no? O deportista. ¿Cómo vivo yo ahora cuando mi hijo va a elegir? ¿Cómo vivo esa frustración, si lo quiero llamar de esa manera, ¿no? Son preguntas que serían como muy, muy interesantes y muy profundas que se haga el papá de cara a la elección de su hijo. Y desde dónde lo está orientando, desde dónde está hablando con él. Desde dónde dirige, ¿no? Todo ese proceso y cómo lo va a acompañar. Y es que algo importante es que hay aspectos que no están pues realmente en nuestro consciente, sino están en nuestra historia personal. Y si no vamos hacia nuestra historia personal para mirarlos y traerlos a lo consciente, pues van a estar por ahí, ¿no? En la parte de atrás, generando un poquito de ruido, un poquito de disturbio en el proceso. Y a veces lo que nos puede condicionar eso es que pues realmente obstruyamos el proceso de elección de nuestro hijo, porque nos da ansiedad porque ellos den continuidad a estos proyectos personales que quizá nosotros no pudimos lograr. Entonces, en cuanto a eso, creo que valdría todo la pena el detenernos a mirar nuestra propia historia, ¿no? Cómo está siendo distinto nuestro propio proceso personal del proceso que está llevando mi hijo y qué parte de mi psicología personal está impactando en él, ¿no? Y es bien complicado, Adriana, tratar con un papá en el consultorio, porque en el proceso de orientación vocacional, porque en un momento de este proceso, de este servicio, haces la retroalimentación con el padre, ¿no? Y en un momento, las primeras consultas, pues el hijo te va contando todo y te lo dice abiertamente. Mi papá me pide que haga esto, mi papá me dice que estudie tal o cual carrera, porque él no lo hizo, porque no lo digo yo, ¿ok? Y es complicado reflejárselo al papá. Sí. Es complicado, porque sí te encuentras en la consulta con papás resistentes. Sí. Y incluso con su claridad mental de decir, no, es que yo hice esto, a él le conviene hacer esto, lo que tú me decías hace un momento, ¿no? Entonces, él va a hacer tal o cual cosa porque yo tengo la madurez y ya lo viví. Y tú dices, ups, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo lo reflejo? ¿Cómo lo oriento? Porque a final de cuentas también a él corresponde recibe, ¿no? a él esa orientación, ¿no? Eso. Sí, la verdad es que es por demás interesante notar que cuando estamos viviendo eso, necesitamos ese conocimiento, necesitamos revisar nuestra propia historia. Si nosotros estamos en una condición en donde ya estamos explorando en nuestra vocación y nos sentimos plenos y nuestras ocupaciones nos llenan de pasión y nos llenan de gozo, pues obviamente en esa medida vamos a estar como más neutrales para dar ese proceso, esa guía. Incluso compartir de esa felicidad, esa convicción de la vocación. Eso que mencionaste es muy, muy interesante. Si un papá logró estar en sintonía, en equilibrio y que tiene muy claro que es su vocación, compartirlo.
Decir, mira, yo estudié esto, estoy completamente feliz, me encanta lo que hago, ¿sí? Y te puedo asegurar que el hijo, al ver a su papá o a su maestro, que lo hemos visto, ¿no? Lo Sí. hemos vivido, que está satisfecho, que es pleno, que disfruta, que te lo transmite y surge la expresión del alumno, yo quiero ser como papá. Sí. Pero no desde la expresión infantil, desde la expresión de adolescente que admira a su papá porque tiene tal o cual profesión. Yo quiero estudiar lo que estudió mi papá, yo quiero estudiar lo que estudió mi tío, yo quiero ser maestro, yo quiero ser psicólogo. Claro, ¿no? sí. Ajá, porque te transmite esa convicción. Entonces, desde ahí es muy interesante cómo abonamos, porque esta fue la pregunta, ¿cuál es la función del papá? Hablar desde su propio convencimiento y de su propia experiencia, ¿no? Y escuchar a su hijo de manera empática, entre otras ideas que hemos mencionado. Otras ideas que se han mencionado como ser un facilitador, un padre facilitador, revisar la historia personal, escuchar con empatía, interesarse en el proceso de la elección de carrera, proporcionar experiencias, ¿no? Al hijo, de escuchar otras visiones o gente que ya está en la zona, ¿no? Tal o cual, que está en la zona, ¿no? que estudió tal o cual carrera, ¿no? Hay que aclarar eso de estar en la zona para que estén en contexto tu comunidad, ¿no? Es una idea muy bonita estar en la zona, ¿no? Sí, pues por ahí en alguna película, ¿no? Hacen la referencia a este momento en donde la persona se siente completamente en conexión con su propia voz interior y con la práctica que está desarrollando, ¿no? Y entonces en esta caricatura se puede ver cómo la persona sube, ¿no? Sube. Y se ve casi como fuera del mundo, ¿no? Como conectado con esa experiencia y cómo eso se relaciona completamente con este sentido de trascendencia que también tenemos como individuos. Queremos hacer algo, sí, claro, queremos que nos paguen, pero queremos que sirva para algo. Uh-huh. Necesitamos de alguna manera sentir que las cosas que hacemos tienen trascendencia. Entonces, cuando tú estás de alguna manera realizando una práctica profesional o una ocupación para la que eres bueno, pero además disfrutas, pero además te llena de pasión y energía cuando lo haces, pero sirve al mundo, pues básicamente estás fuera de este mundo, ¿no? O sea, ya ese lugar, ese espacio, esa experiencia tan subjetiva, que se vive solamente desde la práctica del que lo está realizando, pues a esa zona le llamamos así, le llamamos estar en la zona, le llamamos estar en este lugar, ¿no? E incluso creo que si me lo preguntaras a mí, para mi percepción, la felicidad, pues tiene mucho que ver con poder alcanzar ese estado, ¿no? Sentirme de esa manera en que puedes aportar, pero además, pues también puedes realizar algo para lo que eres bueno, pero adicionalmente puedes hacer un intercambio económico por ello. Entonces, para mí esa sería la experiencia. Fíjate que aquí voy a retomar una idea del episodio anterior, ¿no? Sí. La definición de vocación, ¿no? ¿Qué es la vocación? Ahorita estamos hablando de elección de carrera, ¿no? Uh-huh. Propiamente. ¿Qué le preocupa al papá? Era la pregunta, la elección de carrera, ¿sí? En este momento en que el hijo termina preparatoria, un año antes, a lo mejor un año y medio antes, comienza el proceso de elegir carrera. Sí. No estamos hablando todavía de la vocación se va a ir visualizando y se va a ir madurando a lo largo de los siguientes años, ¿no? A lo mejor ya trabajando, a lo mejor ya estudiando la carrera. Haciendo prácticas. Haciendo prácticas. Hay que hacer como esta aclaración, ¿no? La felicidad para mí es un concepto mucho más amplio, más allá que la carrera nada más, ¿no? La vida está integrada por diferentes momentos familiares, personales, problemáticas, el trabajo que abarca muchas horas de nuestra vida, uh-huh. Definitivamente, sí. Más ahora en esta época, ¿no? Y otras áreas, ¿no? Otras áreas, tu área familiar, tu área espiritual, ¿ok? Entonces,
no perder de vista esto, ¿no? La vocación es la manera en que tú te proyectas, no solo en el campo laboral, sino también en tu vida personal. Ajá, entonces es como un concepto totalizante y que engloba diversas dimensiones, ¿no? Y vamos a ser felices en la medida en que vayamos descubriendo nuestra vocación y no le enfoquemos únicamente a la profesión. La profesión es una parte de la realización personal, ¿de acuerdo? Pero hay otras dimensiones que también hay que disfrutar, como la vida fuera del trabajo, ¿no? Claro. Fuera de tus éxitos profesionales, porque entonces se convierte en tu felicidad del trabajo, y créeme que el trabajo te va a dar muchas frustraciones, ¿no? Sí, Claro. y en el trabajo o en tu vida profesional, pues, o sobre todo en el trabajo, en las empresas, pues somos sustituibles, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, el concepto de felicidad tiene que ser mucho más amplio y ligado al tema de la vocación. Ahorita estamos hablando de elección de carrera, ¿no? Ajá. Entonces, como que sí hacer esa diferencia, ¿no? O sea, como sí tener muy claro, sí, que es uno de los aspectos, pero que no se vuelva el centro, ¿no? Sí, ¿te acuerdas qué pasaba en esta misma película que mencionas? Sí. Que trato de acordarme del nombre y no he logrado. ¿Qué pasaba con la persona cuando se quedaba en la zona? O cuando se confundía, ¿no? Lo que le pasó al alma, ¿no? Esta alma... ¿A 23? 23, ¿no? Ajá. O sea, se convirtió en un monstruo oscuro, ¿no? Uh-huh. Sí, ella cuando se ensimismó en sus pensamientos y se sintió como tan inadecuada, lo que le pasó es que en lugar de poder tener acceso a la zona que era donde ella vivía, se convirtió en un monstruo, ¿no? Alejado, distante, ¿no? Completamente hacia adentro, de muy difícil acceso para los demás. Las demás almas no podían acercarse, no podían tener acceso a él porque se había ensimismado en esta frustración, en esta falta de sentido que ella experimentaba. Decía, bueno, es que no soy buena para absolutamente nada, ¿no? Y bueno, esto fue lo que le pasó, ¿no? Que fue completamente hacia adentro porque había perdido el sentido, el propósito de vivir. Uh-huh. Sí, es correcto, ¿no? Y a veces, perdón Jorge que interrumpa, en ocasiones, qué bueno que aclarábamos hace un rato para nuestra querida comunidad, que le demos como la justa dimensión a todas las áreas, ¿no? A lo complejo que somos como seres humanos. Y me ha tocado ocasiones en que una familia llega a sufrir mucho estrés por un tema, ¿sí? De tipo vocacional, que solamente es uno de los ámbitos. O sea, no, la relación se puede desgastar con tu hijo por un tema de vocación, ¿no? Entonces, tu hijo es más que la ocupación. Sí, o sea, la experiencia que muchas familias han vivido cuando el hijo cambia de carrera. Sí. ¿No? Ya sea al año, 2 años o a los 4 años cuando está a punto de graduarse, ¿no? Sí. O sea, sí, es una experiencia... Son grandes crisis para las familias, las familias, sí. Como el elegir la carrera es una grande crisis para la familia. Como me parece que es un momento del proyecto de familia o de la vida de las familias en donde sí hay un poquito de tensión. Siempre crisis equivale a crecimiento, ¿verdad? Entonces obviamente hay un poquito de tensión ahí. Y lo que nosotros queremos dejar en este episodio, pues es revisar todas estas cosas, ¿no? Que realmente las familias, los padres de familia que se encuentran en este proceso, pues que sí den un poquito la revisada a todos estos puntos, que vean realmente cómo lo están viviendo, que revisen su cuestión interna, si les está generando mucha ansiedad, si es un tema completamente recurrente, si están todo el tiempo como solo pensando en eso. O sea, que revisen cómo lo están viviendo. Decíamos por ahí en el episodio, el revisar la historia personal para vivirlo de la forma más
simple, más natural, ¿no? Es un proceso, es una decisión, ¿no? Si el chico ha venido entrenado, si la chica ha venido entrenada para tomar decisiones, seguramente estará lo más listo posible, lo más robusto posible para esta decisión. Al fin y al cabo es solo una decisión más y en la vida va a haber muchísimas decisiones importantes que tomar. Así es, ¿no? Y el tema de la comunicación, ¿no? O sea, facilitar la comunicación, pues desde que nuestros hijos son pequeños, ¿no? Abrir espacios de comunicación, de escucha empática, ¿no? De no juzgar, no criticar las posibles decisiones o ideas que ellos tengan respecto a tal o cual carrera, ¿no? Ajá. Fíjate que una frase que he escuchado por ahí, he leído, es: el mejor regalo para tus hijos es ayudarlos a encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Desde proporcionándoles confianza en sí mismos, dándoles respeto, respetándolos, escuchándolos, permitirles, que se equivoquen y que tomen sus decisiones, y brindándoles apoyo, estar ahí para ellos, ¿no? Wow. Cuando se equivoquen. Claro, claro. Al fin y al cabo, ¿de qué otra forma se aprende en esta vida si no es cometiendo algunos errores, ¿no? Jorge, pues muchas gracias por habernos acompañado. Disfruté mucho este episodio número 3. Espero que la comunidad lo disfrute tanto como nosotros en esta bonita tarde. Necesitamos hacer un cierre, Jorge. Necesitamos hablar a los jóvenes que están tomando este proceso. Y bueno, quiero hacerte la invitación para que en el próximo episodio demos todas estas pautas que son prácticas y que ayudan a los chicos. Sí, ¿no? Tienes toda la razón, es cierto. Y ahorita no estaba como comprendiendo el comentario, pero ya me acordé. Okay. Hemos hablado de la vocación, de estos conceptos, ¿no? generales relacionados con el proceso de orientación vocacional, que fue el primer episodio. Hemos hablado en este episodio acerca de la labor, ¿verdad? Lo que le toca hacer al padre, cómo orientar, que hay muchas cosas más que decir. Ahí voy a hacer un comercial, ¿no? Acerca de talleres y de los servicios de orientación vocacional que se puedan proporcionar. Pero está la otra parte, ¿no? Hablarle a los muchachos, a los chicos, sobre lo que a ellos les corresponde hacer, ¿no? Claro que sí, por aquí esperamos la información para compartirla. Claro que cada proceso es personal, nada se puede tomar de forma general, tiene que vivirse y acompañarse cada proceso. Y si alguien tiene alguna duda particular, una inquietud de su propia experiencia, bueno, pues por ahí vamos a dejar tus contactos para que se puedan aproximar. Y los esperamos en el siguiente episodio número 4, en donde hablaremos de pautas de la orientación profesional para el estudiante. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Yo soy Adriana Aguirre, psicóloga, y este es tu podcast, Tu Enfoque Personal.